Hey, ¿qué onda? En este video vamos a estar analizando un video que me salió en TikTok y tenía que hacer un video sobre ello. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el chico que sale en el video, no es nada personal. Lo único que vamos a estar haciendo es analizando el mensaje, la información que está transmitiendo para que podamos desmentir ciertas cosas que se dicen aquí que no son verdad y que me gustaría poder explicártelas para que sepas realmente cómo funcionan las cosas. O al menos desde mi punto de... Bueno, no quiero decir punto de vista, sí tengo evidencia científica para esto, ¿vale? Pero bueno, vamos al video y vas a ver ciertas cositas que se hablan, se explican que, de nuevo, no tienen mucho sentido. El secreto para unos brazos más grandes no es hacer en barra, en mancuernas, en máquina o en polea. La clave para tener unos brazos grandes es trabajar los brazos en super series de bíceps y tríceps. Así que empieza tu rutina. Vale, primero que todo, sí, el secreto para tener los brazos más grandes no es hacer un ejercicio en específico en barra, en mancuernas, en polea. Con eso estoy completamente de acuerdo. No existe un ejercicio mágico o el mejor ejercicio para bíceps. Eso es una estupidez más grande que una casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un entrenamiento de hipertrofia no vas a hacer un solo ejercicio de bíceps y ese va a ser el mejor ejercicio. No, vas a hacer una combinación de ejercicios para trabajar el bíceps en diferentes perfiles de resistencia, en diferentes grados de elongación, etc. Ahora, con el tema de tienes que hacer super series de bíceps y tríceps para tener los brazos más grandes, con eso no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque los antagonistic supersets, las super series antagonistas en las que haces un ejercicio para un músculo que tiene cierta función. Vale, ahora sí. Las super series de músculos antagonistas o las super series antagonistas de bíceps y tríceps simplemente son antagonistic supersets, en donde haces un ejercicio que trabaja una función y después lo combinas con otro ejercicio en donde se trabaja el músculo antagonista, contrario a la función que acabas de trabajar, como bíceps y tríceps o como cuádriceps y isquiosurales o femorales, como quieras llamarles, ¿vale? Eso no tiene nada de mágico, no te va a poner los brazos estúpidamente grandes cuando empieces a hacer este tipo de entrenamiento. Simplemente es una forma de ahorrar tiempo, meter un poquito más de volumen o hacer tu entrenamiento más divertido, más dinámico. Inclusive este tipo de super series lo que hace es no dejarte descansar tanto, te mantiene prendido, es más dinámico, es más divertido el entrenamiento y probablemente sientas un poquito más de bombeo. Y el bombeo es cool, es divertido, se siente bien. Ojo, no te hace ganar más masa muscular el bombeo y por eso es que este tipo de entrenamiento de, sí, son las super series de bíceps y tríceps las que el secreto para que tus brazos crezcan. No, mentira, tampoco son el secreto, solo son otra herramienta que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas que podemos utilizar para hacer un entrenamiento efectivo, eficiente en el tiempo, más divertido, etc. ¿Ok? De aquí en adelante él empieza a decir, oye, mira, este ejercicio es para la cabeza larga, cabeza corta, la medial, y aquí es donde ya empezamos a tener mucha desinformación. Presta atención. Con este curl en barra Z para trabajar la cabeza larga del bíceps. Para trabajar la cabeza larga del bíceps. Con la misma barra haces un press francés para trabajar la cabeza larga del tríceps. Para trabajar la cabeza larga del tríceps. Trate de llevarlo hacia afuera, no hacia el frente. La segunda super serie será una extensión en barra hacia abajo para trabajar la cabeza lateral del tríceps. Para trabajar la cabeza lateral del tríceps. Sin descansar pasas a este curl doble bíceps para trabajar la cabeza corta. De tercera para trabajar la cabeza corta. Super serie haces esta extensión por encima de la cabeza para trabajar la cabeza larga del tríceps y en la misma polea y con el mismo agarre haces este curl martillo en polea para trabajar los brachioradiales. Y si haces 3 series de cada super... Vale, bueno, la última estuvo súper buena que me sorprendió porque sí dice algo que es verdad. El curl martillo no es para el braquial, es para el brachioradial, ¿vale? Este músculo de aquí que al parecer yo lo tengo enano, ¿ok? Este de aquí, este es el brachioradial. Y obviamente cuando tú haces un curl martillo en donde llevas la mano en una posición neutra, pones el brachioradial, este músculo de aquí, en una posición para que genere un montón de fuerza. Entonces, por eso es que trabajas mucho más el brachioradial, no el braquial, ¿sí? Así que quítate este tema de, hago el curl martillo para trabajar el braquial. Eso es una estupidez. El braquial siempre va a trabajar en todo tipo de curl. ¿Por qué? Porque el braquial tiene una sola función, doblar el codo.
nada más, ¿vale? Ahora, dando un poquito de pasos para atrás, el tema de este es para la cabeza larga del bíceps y este es para la cabeza larga del tríceps y para la cabeza media y la cabeza corta, eso sí que es pura mierda, ¿vale? No puedes estimular diferentes cabezas del bíceps o del tríceps de forma específica, ¿ok? Simplemente cambiando qué ejercicio haces, ¿ok? ¿Por qué? Punto número 1 en el bíceps. El bíceps solo flexiona el codo. Ambas cabezas del tríceps, del bíceps, la cabeza larga y corta, hacen lo mismo. Flexionan el codo. No hacen nada más que esto. Me da igual si haces un curl acá así, ¿vale? Igual vas a trabajar. O si haces un curl así en polea, igual vas a trabajar las dos cabezas del bíceps. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma puta función. Doblar el codo, ¿ok? Ahora, lo que sí podemos llegar a estimular de forma diferente, y creo que con esto tenemos un solo estudio, lo voy a buscar y lo voy a poner por algún lado acá, en donde observamos que cuando haces ejercicios con el brazo por detrás del cuerpo, vale, no me pueden ver ahí, ahí sí, cuando hacen ejercicios por detrás del cuerpo, cuando tienes el brazo por detrás del cuerpo, como las dos cabezas del bíceps pasan por el hombro, cuando tú haces esto, ambas se están estirando un poquito más. Eso quiere decir, o hemos visto en estudios, que cuando haces ejercicios con el brazo por detrás del cuerpo, lo que suele pasar es que ganas más masa muscular o ganas más músculo en la zona de aquí. Pero no es porque estás trabajando las diferentes cabezas del bíceps, sino que estás ganando masa muscular en el bíceps en sí, ¿vale? Como están un poquito más elongadas, más estiradas, que al parecer eso suele ser un estímulo hipertrófico muy importante, ¿vale? Generan un poquito más de hipertrofia cuando haces esto, ¿ok? No es cabeza larga o corta del bíceps, ambas cabezas van a trabajar, pero como están un poquito más elongadas, al parecer ganan un poco más de masa muscular. Ahora, en este mismo estudio, lo que vieron es que cuando haces un típico curl predicador, cuando llevas el brazo por delante del cuerpo, como las cabezas del bíceps pasan por el hombro, se están acortando, ¿vale? O sea, están comenzando desde un punto más acortado, más contraído, por decirlo de alguna forma. Esto quiere decir que pierden un poquito de fuerza porque ya no tienen tanto rango de contracción, básicamente. Como en vez de comenzar más estiradas y contraerse, comienzan menos estiradas, por lo tanto, no se contraen, llegan a su máxima contracción mucho más rápido, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces lo que observamos es que se gana más masa muscular en la zona distal del hombro, en esta zona del bíceps. ¿Y por qué? Porque aquí, como el bíceps está comenzando en una zona más acortada, el braquial tiene que como que pick up the work, tiene que activarse más, ¿vale? Para vencer el peso. Como no tenemos tanta fuerza en las dos cabezas del bíceps, el braquial al parecer empieza a generar un poco más de fuerza, y por eso es que en este tipo de estudios vemos que con ejercicios en donde trabajas el brazo por detrás del cuerpo, ganas un poco más de masa muscular como que aquí arriba, básicamente en el bíceps, y cuando haces ejercicios por delante del cuerpo, al parecer ganas más masa muscular por acá, ¿vale? Pero es simplemente por ese cambio en la longitud de las dos cabezas del bíceps, ¿ok? No es que haciendo esto es cabeza larga y que haciendo esto es cabeza corta. Eso es un mito, no puedes hacerlo porque ambas cabezas del bíceps hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora, hablando del tríceps, esto se reduce a dos cosas. Cuando todas las cabezas del tríceps hacen esto, extensión, ¿vale? De nuevo, que lleves el brazo así, así o así, todas las cabezas van a estar trabajando, ¿ok? Ahora, lo que sí puedes cambiar es tal vez qué tanta participación de la cabeza larga del tríceps existe. ¿Cómo haces esto? La cabeza larga se inserta también o pasa por la articulación del hombro. Esto quiere decir que cuando tú haces ejercicios en donde el brazo, el húmero, no se mueve y está completamente fijo durante, yo qué sé, una extensión tras nuca, press francés, y no mueves este hueso, lo mantienes fijo, solo haces una extensión así, las tres cabezas del tríceps van a estar participando, incluida la cabeza larga. Me da igual si lo haces acá, acá o acá, ¿ok? Ahora, si quieres darle menos protagonismo a la cabeza larga del tríceps, lo que tienes que hacer es utilizar ejercicios de tríceps en donde muevas este hueso, el húmero, muevas el hombro mientras estiras el codo. ¿Por qué?
Porque como la cabeza larga sobrepasa el hombro, al momento de hacer esto, no solo lo estás contrayendo aquí, sino también lo estás estirando moviendo esto, ¿vale? ¿Cómo se estira la cabeza larga? Cuando haces esto se está estirando, cuando haces esto se está contrayendo, ¿vale? Cuando haces esto se está contrayendo y cuando haces esto se está estirando. Entonces, si tú haces esto, haces dos acciones articulares al mismo tiempo, codo y hombro, la cabeza larga es como que, oye, me estoy estirando aquí, me estoy estirando, pero me estoy contrayendo acá. Y es como que no entiende muy bien si tiene que contraerse, estirarse, y es como, por eso pierde estímulo, pierde capacidad de generar fuerza. Entonces las otras cabezas del tríceps, que sería la cabeza medial y lateral, actúan más o tienen que pick up the work que la cabeza larga no está haciendo por el tema de que se está moviendo en dos articulaciones. Entonces, como pierde de capacidad de generar fuerza, las otras dos cabezas del tríceps tienen que empezar a pick up the work de la cabeza larga, y este tipo de movimientos, como podría ser un calf press, ¿vale? O este tipo de, por ejemplo, extensiones de tríceps en polea alta hacia abajo, en donde mueves el hombro al mismo tiempo que mueves el codo, es mucho más específico a la cabeza medial y lateral del tríceps, ¿ok? Y la cabeza larga pierde un poquito de estímulo, ¿ok? Entonces, un mini capítulo, resumiendo más o menos. Primero, las superseries antagonistas no son el secreto para hacer que tus brazos sean enormes, ¿ok? Dos, no puedes trabajar las diferentes cabezas del bíceps, cabeza corta, cabeza larga. Ambas tienen la misma función. Dentro de un programa bien estructurado vas a querer hacer ejercicios con el brazo por detrás del cuerpo, con el brazo a la mitad, o sea, en posición neutra, y con el brazo por delante del cuerpo, y además con ejercicios en donde hagas este tema de martillo o de posición neutral para trabajar el braquio radial, ¿sí? Y por último, el tríceps. El tríceps, todas las cabezas hacen exactamente lo mismo. Es esto, ¿vale? No es que, esto es para cabeza larga y esto es para... No, ¿vale? Lo que tú puedes hacer es tal vez quitarle un poco de protagonismo a la cabeza larga, moviendo el hombro mientras haces el press o la extensión de tríceps, para que sea un poco más específico a la cabeza medial y lateral del tríceps. Y si quieres que sea todo, ¿vale?, incluida la cabeza larga, vas a hacer extensiones de tríceps en donde el hombro, el húmero se mantiene fijo, ¿vale? Así que nada, espero que este video te haya ayudado. Y nada, si quieres ponerte estúpidamente mamado, dejar de improvisar, adivinar, perder grasa como estúpido, puedes comenzar absolutamente gratis dándole clic al link que voy a dejar en la descripción.